Continuando con la serie de curiosidades de los capítulos de Death Note, hoy les traigo un nuevo video, ahora tratando las curiosidades del capítulo 18. Así que, sin más, comencemos. Comienzo diciendo, que en la parte del manga que correspondía al final del capítulo pasado, donde se introducía a los 8 miembros de Yotsuba, había diálogo que no se incluyó y que al parecer queda en el olvido en el anime, donde ya les veíamos planeando muertes y demás con más detalle. También, ahí ya se hacía mención del detective Heraldo Coil, a quien habrían decidido contratar para buscar a L. En el anime, no lo nombrarían sino hasta cuando ya lo tenían trabajando para ellos. En la escena introductoria, que muestra a Aizawa llegando al nuevo cuartel de investigación, es exclusivo del anime que, entre los diversos pasos que debe seguir para entrar, su identidad sea comprobada mediante una máquina que analiza sus ojos. En el anime es mucho más dramático el cómo Aizawa, al no entender por qué el sistema de seguridad le ha negado la entrada por segunda vez, se quita su pantalón, preguntando si así está bien. En el manga solo es un cambio de viñeta y ya. Además, solo acá vemos a Watari observando desde su lugar de trabajo, señalando que tendrán que acostumbrarse al sistema. Matsuda y su perturbadora fijada en la parte baja de Aizawa, que se queda así un rato, aun cuando Soichiro ya deja de contemplar las pinzas con las que llegó. Mientras que en el anime, ante la pregunta de Matsuda sobre por qué no se mudaba con su familia al edificio donde estaban, Aizawa le dice que no le compare con alguien tan despreocupado como él, en el manga le dice que no haría esa tontería, pues su familia no está involucrada en el caso. Y, además de eso, señala que si al menos pudiese decirle a su esposa que aquello que lo mantiene tan ausente en la casa es para vengar la muerte de Ukita, ella sería más comprensiva. Eso, por un lado, da a entender que a diferencia de Soichiro por ejemplo, él no le decía a su familia el caso en el que trabajaba, y por otro, nos recuerda que hace rato que no se acordaban de Ukita, aunque en el caso del anime, como no estuvo presente esa línea, será más adelante que se volverán a referir a él. Solo en el manga vemos que, en medio de la discusión entre él y Misa cuando están en una cita triple, ella, contrarrestando el que él le dijera que aun si cierran las cortinas y apagan las luces, podría verla con Light con las cámaras infrarrojas, le dice que se pueden tapar con cojines, para luego ver que cuando Light empieza a hablar, dice, dejando eso aparte, lo que genera una triste reacción por parte de Misa. También, solo acá vemos que cuando se refieren a la hipótesis de que Light y Misa en efecto son Kira, pero porque fueron controlados por el verdadero, él le dice que lo que no le cuadra es por qué no se ha deshecho de ellos dos. Otra cosa, él en el manga dice algo que calza con algo que precisamente dije en un video pasado, y es que, en el último video del segundo Kira, Misa intentaba confundir a los investigadores diciendo que compartiría su poder, y ahora esa es precisamente la teoría a la que él se aferra para explicar que Light y Misa en efecto eran Kira, pero ahora parecían no serlo. Ya que en mi caso, lo que dije fue que era curioso que Misa haya usado ese recurso, o sea decir que compartiría su poder con más personas, pues eso fue algo a lo que igual tuvieron que recurrir después para salvarse. Si bien L siempre está dispuesto a sacrificarlo todo con el fin de atrapar a Kira, en el manga le vemos decir que muchas veces tuvo miedo de morir. Un detalle agregado por el anime, es el hecho de que al horrorizarse por la pelea entre Light y Ryuzaki, Misa pise el pastel que había antes en la mesa. Por su parte, el doblaje latino presenta una improvisación bastante recordada, y es que cuando él le devuelve el golpe a Light, le dice, ojo por ojo, amigo mío. Cuando pelean, Light y L se caen en ambas versiones, pero solo en el anime caen con el sillón del lugar. Solo en el manga vemos que mientras L tiene el puño de Light en la cara, reflexiona y se pregunta si el que le haya golpeado en serio, al verle desmotivado a investigar, significa que en serio él no es Kira, para luego rectificar y decir que no, porque las probabilidades de que el poder de Kira sea transferible, y que Light haya hecho eso mientras él actúa como el bueno, no son del 0%. También, solo acá vemos que Soichiro intenta detener a Matsuda para que no interrumpa la pelea. Y algo que cambia un poco el sentido del momento donde Matsuda llama a la habitación para que paguen, es que a diferencia del anime, donde les llama y ya, en el manga vemos que en efecto, Matsuda saca lo de la noticia sobre Misa en torno a su posición de celebridad porque justo antes, al sonar su teléfono como manager de Misa, el cual sí podía llevar encendido, le informan sobre eso a él, y es por eso que luego llama a la habitación contándole eso a Ryuzaki. En el manga hay una escena no incluida del anime, que igual dura sus 3 páginas, entre Higuchi y Ren. Vemos que él le pregunta a la Shinigami sobre el Kira real, al cual ella conoció, preguntándole por qué le pasó su poder a otra persona, ante lo que ella dice que no lo sabe.
Luego, ella le decía que podía dejar de hacer todo esto si así prefería, y a continuación, ella tomaba una revista que anunciaba el papel estelar que tendría Misa en una película, lo cual, al dar a entender que ya no estaba encerrada, hace que Ren reflexione que ya no cree que sea necesario que Higuchi siga matando criminales. Después, Higuchi reflexionaba en torno a que no le convenía que dejaran de morir criminales, especialmente los peces gordos de compañías que trabajan con dinero sucio, refiriéndose también a que a la gente que necesita que muera rápido las asesina con accidentes, y aquellos cuyas muertes no requieren ser inmediatas les ejecuta con enfermedad como causa de muerte. Y finalmente, Higuchi dice que igual, lo que hace tendrá un límite, por lo que luego deberá dar a entender con sus juicios que Kira ha decidido enfocarse en los crímenes de corrupción y fraude que se cometen en el sector político y empresarial, aludiendo a que, debido a la ausencia del Kira original, que frustraba las intenciones de quienes deseaban cometer fechorías, y por otro lado, daba esperanza a la gente honrada, él se encargaría de ocupar su lugar, pues a Yotsuba también le convenía la existencia de una paz y estabilidad mundial. En la escena donde Light le muestra a L los resultados de su investigación, que en su conjunto apuntaban a que Kira era en realidad alguien asociado a la empresa Yotsuba, podemos apreciar algunas cosas. En su momento, cuando analizamos el capítulo 10, hablamos sobre una escena exclusiva del manga, donde Light explicaba que Kira debía ser un adolescente de una familia rica, ya que un niño mataría a gente que lo molestara o bien se asustaría, y un adulto usaría el poder de Kira para ganar fortuna y gloria. La explicación en torno al caso de un adulto es referenciada nuevamente en el manga del capítulo que analizamos ahora, pues L, cuando Light le muestra lo que investigó, dice que aquello se relaciona con esa explicación que hizo Light en el pasado. Y como sabemos, las palabras de Light calzan perfectamente con lo que vino a ser el personaje de Higuchi. También, en la obra original es mucho más extensa y detallada la parte donde Light muestra cómo fue su investigación. En medio de eso, nos enteramos que Light usó un sistema que le permitía acceder al instante a cualquier archivo perteneciente a la policía, cuerpos de inteligencia y oficinas gubernamentales del mundo. Veíamos también cómo Matsuda intentaba llamar la atención de él señalándole la ayuda que le prestó a Light. Y algo que me llama la atención, es que en base a los resultados que enseña Light, él y L llegan a la conclusión de que Kira no mata únicamente con ataques al corazón. Como sabemos, eso es precisamente una de las cosas que quería revelarle Naomi Misora a L, si no hubiese sido quitada del camino por Light. No es por llamar al yaoi, pero con respecto al anime, L está mucho más pegado a Light. Resulta curioso que Namikawa se pregunte quién podría relacionar la muerte de sus víctimas con ellos, o sea Yotsuba, diciendo que tendría que ser un dios. Pues como sabemos, Light fue el primero en tenerlos en la mira, y él se autoproclama el dios del nuevo mundo cuando es consciente de ser Kira. Antes de que llegaran Soichiro y Maui a comunicar el desalentador panorama de la policía, en el manga veíamos a Light, L, Matsuda y Aizawa investigando, haciendo que la cuestión sea más detallada. Destacaba, por ejemplo, ver que Aizawa le preguntaba a Ryuzaki si él creía que Yotsuba usaba a Kira, ante lo que él respondía que era posible, pero que igual, sus deducciones tienden a fallar, así que tampoco había que darles tanto valor. No obstante, luego él decía que era imposible que Kira fuese contratado, ya que significaría que una simple empresa pudo localizar al asesino que él no ha podido encontrar, generando una graciosa reacción por parte de Aizawa, que le señala cómo hace un momento dijo que sus deducciones suelen fallar, y ahora hablaba con total seguridad. Otra cosa graciosa, era ver que cuando Aizawa proponía la conjetura de que Kira contactó con Yotsuba para sacar ventaja, lo que se traducía en fondos para posibles planes futuros, Matsuda decía que no veía a Kira haciendo algo tan cutre, y que eso le quitaría glamour, generando la ira de Aizawa por escuchar a su compañero hablar bien de Kira. Y un dato que se veía, era el cómo Light se enteraba de la identidad de Watari, cuando él le dice que no era un problema pensar en investigar de cerca a Yotsuba, dado que Watari conocía bien el mundo de las finanzas y tenía varios contactos. Ese comentario generaba que Light preguntara quién era Watari, recibiendo como respuesta que se trataba del L falso que hablaba a través de la computadora. Similar al caso de la escena de Light explicando su investigación, es más extensa también la escena de Soichiro hablando con el vicedirector de la APN, cuando este le informaba que Kira juró no asesinar políticos si la policía dejaba de perseguirle, lo que desencadena que para seguir buscando a Kira, ellos necesiten renunciar a ser policías. Solo en la obra original veíamos cómo Aizawa mencionaba que ellos habían hecho una fallida propuesta de hacer que varios agentes voluntarios de Japón fueran reclutados para unirse a la investigación de Kira.
Con respecto al manga, el anime hace más énfasis visual en ponerle un rostro perplejo a Aizawa, mientras Matsuda dice que lo de pensar detenidamente en la vida propia antes de renunciar al trabajo de la policía, va especialmente para quienes tienen esposa e hijos. Solo en el manga Matsuda menciona que a sus padres no les gustará que renuncie a la policía. Ahora sí, se vuelve a mencionar a Ukita en el anime. Esta parte estaba en el manga también, pero como esta otra parte no se animó, esta escena de ahora queda como la primera mención del personaje después de algún tiempo en el anime. En el manga, las imágenes de la cámara que vigila a Misa se pueden apreciar. Y en una parte, se hace como un juego con ellas, pues ella está feliz mientras Soichiro y Matsuda calman a Aizawa, intentando hacer que no piense que él le estaba poniendo a prueba al no revelar que si se quedaban sin empleo, Watari los ayudaría financieramente, pero cuando él le dice que no, que sí le estaba poniendo a prueba, la expresión facial de Misa refleja descontento. Una cosa que solo se ve en el manga, cuando Aizawa ya se fue, es que Matsuda comenta que al perder a uno más, el edificio, tan enorme que es, se siente solitario, señalándole a Mogi que aun estando él, con lo poco que habla es lo mismo. Siendo algo que observo tanto en esta traducción de fans como en mi tomo físico, parece que se cambia una fecha, ya que en el anime, analizan la muerte de un rival de Yotsuba, indicando que murió el 7 de septiembre, mientras que en el manga dicen que murió el día 10. Por lo visto, se comete un error en el doblaje latino, ya que Soichiro debió decir que las muertes que benefician a Yotsuba, que se dan en el fin de semana, ocurrían entre la noche del viernes y la tarde del sábado, pero en su lugar dice entre la noche del viernes y la tarde del domingo. La escena de Matsuda preguntándole a él en qué podía ser útil además de ser manager de Misa, recibiendo como respuesta si puede servirle más café, la inventaron en el anime. En el manga, lo que pasaba era que sí, todos estaban ocupados en algo, y Matsuda lo observaba, pero justo ahí le llamaba Misa para que le acompañara a la grabación de la película en la que saldría. Además, por cómo se hizo la escena en el anime, él aprovecha de decirle que le sirva café también a sus invitados, siendo ahí que aparecen Albert y Weddy por primera vez. Mientras que en el manga, él le pide a Watari que les diga a esos dos que vayan, lo cual ocurre 3 días después. Luego de que presentara a Albert y Weddy, en el manga él le decía que seguiría reclutando a más gente que sea necesaria, sean o no criminales. Aunque, según sé, si bien es cierto que luego hay más aliados, él no los recluta directamente. Y por último, este episodio cubrió el capítulo 38, el capítulo 39, y el capítulo 40 del manga. Significado del nombre de los capítulos del manga abarcados según Sugunyoba. Capítulo 38. Nombre, golpe. ¿Quién se hubiera imaginado una pelea entre él y Light? Me gusta esta clase de títulos. Capítulo 39. Nombre, separación. Sentí que ya me había divertido un poco con los 2 títulos anteriores, así que volví a mi modo serio. Relata la separación de la policía de Japón y el equipo de investigación de Japón. Capítulo 40. Nombre, compañeros. Él recluta de 2 nuevos compañeros, Albert y Weddy, mientras que Aizawa decide salirse del equipo. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo por las curiosidades de este 18º capítulo de Death Note. Espero que les haya gustado, y bueno como siempre, no olviden dar manito arriba, comentar, compartir, ver mis demás videos y suscribirse. Que estén muy bien todos y todas, y hasta la próxima.